A veces los testigos de Jehová preguntan, a ver, cuando uno muere, ¿qué pasa con el alma? ¿Muere o sigue viviendo? A ver, nosotros católicos, ¿qué contestamos? Cuando uno muere, ¿el alma muere o sigue viviendo? Y los testigos de Jehová dicen, no es cierto. La Biblia dice, el alma muere. Y buscan Salmo 22, Ezequiel 18, donde se dice, el alma muere. Y entonces el católico queda confundido, porque en la Iglesia Católica dicen que el alma no muere. Y los testigos de Jehová dicen, claro, porque los sacerdotes viven precisamente mediante las misas de muertos. Así que si ellos dicen que el alma muere, nadie pide misas y también ellos mueren de hambre. Así que no es cierto que el alma vive, sino que el alma muere. Otra pregunta que hacen, ustedes católicos, ¿pueden comer carne de cochino, sí o no? ¿Qué contestamos nosotros? Claro, chicharrones, etcétera. Pero si a uno no le gusta, no coma. Ellos dicen, no, está prohibido. Levítico 11. Allá se dice cuáles animales son puros y cuáles animales son impuros. El cochino, el armadillo, los camarones, animales impuros. No se pueden comer, está prohibido. El que come la carne de estos animales comete pecado, es impuro. Y el pobre católico no sabe qué hacer, qué contestar. Algunos dicen, en la Iglesia Católica no se enseña toda la Biblia. En la Iglesia Católica se oculta la verdad. Yo cuando era católico no sabía que estaba prohibido comer carne de cochino. Yo he hecho muchos pecados comiendo carne de cochino. Yo ya no soy pecador, ya no como carne de cochino. Así que para ellos la santidad está en el cochino. Si se come el cochino o no se come el cochino. Y tantas preguntas más. ¿Dónde está la clave para solucionar estos problemas y muchos problemas más? Aquí está la clave. La Biblia está dividida en dos partes. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento presenta la alianza entre Dios y las 12 tribus de Israel en el monte Sinaí. El intermediario fue Moisés, año 1250 a.C. Se selló esta alianza mediante la sangre de algunos animales. Nuevo Testamento, la alianza entre Dios y la Iglesia de Cristo. En el monte Calvario, Cristo Jesús es el mediador. La alianza se sella con la sangre de Cristo. Así que tenemos dos testamentos, dos alianzas, dos pueblos. El pueblo de Israel, la Iglesia de Cristo. Dos leyes, dos mentalidades. Nosotros pertenecemos a las 12 tribus de Israel o pertenecemos a la Iglesia de Cristo? A la Iglesia de Cristo. Entonces, el testamento que vale plenamente para nosotros, completamente para nosotros, ¿cuál es? ¿El Antiguo o el Nuevo Testamento? Nuevo Testamento. Somos la Iglesia de Cristo. Y entonces, ¿el Antiguo Testamento hay que borrarlo, hay que rechazarlo? No. También sirve el Antiguo Testamento, pero siempre visto a la luz del Nuevo Testamento. Esto es muy importante.
Para cualquier problema tenemos que ver qué dice el Nuevo Testamento. Y las sectas que hacen, toman Antiguo, Nuevo Testamento, lo que les interesa. Está escrito en la Biblia, lo dice la Biblia. Bueno, pero el Nuevo Testamento dice otra cosa. Hay diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se admite la poligamia, tener muchas mujeres. Entonces, ya que Abraham, ya que los profetas, ya que tantos hombres como David tenían muchas mujeres, también nosotros podemos tener muchas mujeres. No. Hay que conocer la diferencia. Yo recuerdo cuando llegué a México, hace 27 años, una vez estaba manejando en la capital y vienen los mordelones, ya saben ustedes quiénes son, los que muerden, y ahora es peligroso por el problema del SIDA, más peligroso. Entonces paran, su licencia. Empiezo a buscar, me había olvidado la licencia, no la traía. Híjole, ahora me van a morder, peligroso. Pero antes que me muerdan, a ver si los muerdo yo a ellos, a ver. Y me acuerdo, sí, no tengo la licencia, pero tengo otro libro. Llevaba otra libreta donde estaba escrito en latín, licencia, licencia, mi fotografía y todo en latín. Era un librito que me dio el cardenal de Milán, que tienen todos sacerdotes para poder celebrar la misa, para poder identificarse. Pues va escrito licencia. Bien, esto, vamos a ver con esto. Su licencia. Voy a buscar, ahí está, saco y le entrego al policía. El policía ve, la T, la I, la cosa, no entiende nada. Ve la fotografía, sí, es la mía. Entonces, entiendo. Llama al otro, tú, ven, a otro policía, ven. El otro, dice, es que yo soy el comandante, él está ayudando, yo tengo que enseñarle a él. Vamos a ver qué va a enseñar. Tengo que enseñar, ven, fíjate bien, esta licencia está escrita en inglés. Y era latín, ya digo, ya la hicimos, este cuate está mal, ya la hicimos. Está escrito en inglés, fíjate bien. Eso es inglés lo que está aquí. Un burro que enseña al otro burro. Cuidado, cuando encuentres a una persona con esta licencia, tienes que entender que es una licencia internacional. Así que tú no lo tienes que molestar, déjalo, porque con esta licencia uno puede circular en todo el mundo. Claro, puedo dar misa en todo el mundo, claro, no manejar el carro. Esto sucede con las sectas. Uno, sin saber, enseña a otro y por eso se enredan. ¿Dónde han estudiado estos pastores? ¿Qué saben ellos? La Biblia dice, no comerás carne de cochino. No hay que comer carne de cochino. La Biblia dice, el alma muere. Pero hay que ver todo. A ver todo lo que dice la Biblia sobre aquel tema. Antiguo, Nuevo Testamento. Hay que conocer estas cosas. En otra ocasión, un compañero mío estaba en África. La noche había una ley que no se podía circular después de las 9, había guerra. Y el padrecito regresa de un pueblito, las 11 de la noche, la policía lo agarra, lo lleva a la cárcel. El día siguiente el juez: ¿es cierto que usted ayer fue encontrado manejando el carro a las 11 de la noche? Sí, señor juez. Está prohibido, tiene que estar en la cárcel, pagar la multa. Señor juez, pero yo soy sacerdote. Bueno, ¿y qué interesa? No, porque hay una ley que dice, un artículo de la ley que dice que un sacerdote puede manejar en cualquier día, en cualquier hora, cuando hay alguna necesidad. Dice el juez, ay, no conozco esta ley. Aquí está.
agarra el derecho canónico, la ley de los sacerdotes que tenemos nosotros, del Papa, y le entrega al juez. Artículo tal, donde se dice que el sacerdote está obligado a ir de noche o de día cuando sea necesario, cuando hay un caso urgente. El juez lee, artículo tal. Sí, sí. Disculpe, señor sacerdote, no conocía este artículo de la ley. Puede irse. Lo saco fuera. Ahí está. Lo que pasa con las sectas, no saben distinguir entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y por eso se salen con tantos cuentos. Cuando Jesús claramente dice, Mateo 15, versículo 11, lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Colosenses 2:16, que nadie os venga a criticar por lo que comen o beben. Romanos 14:17, el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Y está. Y ellos se agarraron a una cita del Antiguo Testamento. Hay que estar con mucho cuidado, porque el Antiguo Testamento contiene cosas tremendas. La poligamia, la mujer considerada como propiedad del hombre. Por ejemplo, los 10 mandamientos, Éxodo 20, versículo 17, que dice, no codiciarás el burro, el buey, la casa, la mujer de tu prójimo. No codiciarás nada de lo que le pertenece. Así que la mujer es considerada propiedad del hombre. Como el hombre tiene 10 vacas, 15 burros, así también 4 mujeres. Y si acaso una mujer ya le cae gorda, porque es muy flaca, entonces vete a pasear ya. La corre. Y mis hijos, nada de hijos, vete sola. Porque el hombre es el dueño, la mujer es propiedad. Eso está en la Biblia, claro que está en la Biblia. Pero el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no es lo mismo. Gálatas 3:28, ya no hay ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, todos somos una sola cosa en Cristo Jesús. Así que hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento respecto al alma. En toda la mentalidad de los judíos y la mentalidad de los antiguos hay una cierta confusión. También aquí en México, los indígenas, todos pensaban que la vida estaba en la sangre, la vida terrenal de este mundo estaba en la sangre, el alma o vida en la sangre. Muere uno, se acaba la sangre, se destruye la sangre, se destruye el alma también. Pero al mismo tiempo decían, el espíritu no muere, el espíritu no muere, el alma sí, la sangre sí, porque dividían cuerpo, alma, cuerpo, sangre y espíritu. Cuerpo, sangre, en la sangre el alma, la vida en la sangre y después el espíritu. Entonces los testigos de Jehová toman estas partes de la Biblia y dicen, el alma muere, cuando uno muere todo se acaba, va en el hoyo y todo se acabó. Así que somos más o menos como los cochinos, muere el cochino, todo se acaba. Así el hombre, muere el hombre, todo se acaba. Bueno, en este caso sería mejor el cochino, por lo menos con el cochino sacamos chicharrones, muere uno y no sacamos nada. No es así, porque hay que recordar que el espíritu no muere. Y después en el Nuevo Testamento claramente encontramos citas, por ejemplo, Mateo 10:28, no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma, ¿visto? Después, en la parábola del rico Epulón, murió Lázaro y fue a gozar. Murió el rico y fue a sufrir. ¿Qué cosa sufrir? ¿El cuerpo? No el cuerpo, el alma o espíritu, no el cuerpo. Filipenses 1:23, yo quisiera morir para ir con Cristo. No dice San Pablo, morir para ir al hoyo y acabar todo. No, ir con Cristo. También en Hechos 7:59,
Señor, dice San Esteban, recibe mi espíritu. No dice San Esteban, ya morí, ya me dieron, ya se acabó todo. Al hoyo, no. Muere uno y se va con Cristo. ¿Qué cosa va con Cristo? El espíritu o alma. Por lo tanto, las sectas son muy astutas para enredar, tomando citas por aquí, por allá, donde más les convenga. Para nosotros la cosa es muy clara. La ley para nosotros, la auténtica ley, es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se viene perfeccionando y así llegamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es nada más que el Antiguo Testamento llevado a perfección. De todos modos, ¿lo vamos a tirar el Antiguo Testamento? No. ¿Por qué? Los que tengan el libro del diálogo, página 90, el Antiguo Testamento era una forma de religión provisoria para educar la conciencia del pueblo de Dios hasta que viniera Cristo. Gálatas 3, del 23 al 26. Aquí vemos cómo se presenta el Antiguo Testamento como si fuera una sirvienta que acompaña el niño a la escuela. Cuando están en el camino, la sirvienta manda, el niño obedece. Pero cuando llegan a la escuela, ¿quién manda? ¿La sirvienta o el maestro? Maestro. Antiguo Testamento sirvienta, Nuevo Testamento Cristo. Llegando Cristo, tenemos que obedecer a Él. Número 5, página 90. El Antiguo Testamento presenta las sombras de la realidad que es Cristo Jesús. Por ejemplo, el maná en el desierto, sombra de Cristo Eucaristía. Juan 6, 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan verdadero bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. Dicen las sectas, pero Jesús hablaba en sentido espiritual. El pan era la palabra de Dios. El que come de este pan vivirá para siempre. La palabra de Dios no. Porque en el Antiguo Testamento el maná no era algo espiritual, era algo material. Hay que comer realmente. Así que el Antiguo Testamento nos ayuda a entender el Nuevo Testamento. También Juan 3, versículo 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Antiguo Testamento, así el Hijo del Hombre será levantado en alto, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento, los que cometían algún pecado, los que recibían alguna mordida de las serpientes venenosas, estaban destinados a morir por la desobediencia del pueblo. Entonces, el pueblo se arrepintió, Moisés oró y dijo Dios, haz una serpiente de bronce. Cuando uno recibe una mordida de alguna serpiente venenosa, mire la serpiente de bronce y no morirá. Bien. Así que el Antiguo Testamento es sombra, la realidad está en Cristo. Nuevo Testamento 6. La ley del Antiguo Testamento obligaba solamente a los judíos que vivieron antes de Cristo. Al convertirse a Cristo, el judío ya no está obligado a la ley de Moisés, igual que nosotros que no somos judíos. Hechos 15:10. Dice San Pedro en el primer concilio de Jerusalén: ¿por qué tientan a Dios al querer imponer sobre los discípulos una carga que ni nosotros ni nuestros padres fuimos capaces de soportar? La carga es la ley de Moisés, que tenía muchísimas normas. Lo que salva es la fe en Cristo Jesús. El Nuevo Testamento, aceptar a Cristo con toda la enseñanza de Cristo. Efesios 2:15, Jesús suprimió la ley con sus preceptos y observancias. Gálatas 4, versículos 4 y 5, importantísimo. Dice las sectas,
Pero Jesús, especialmente los adventistas, guardó el sábado, Jesús fue circuncidado, Jesús hizo esto. No, no porque Jesús haya hecho algo, lo vamos a hacer también nosotros, esto no. Ahora pregunto a ustedes, Jesús, ¿en qué vivió? Antiguo, Nuevo Testamento, ¿en qué fase vivió Jesús? ¿En él? ¿Visto cuántos, qué confusión? Y por eso las sectas logran enredar a los católicos. Jesús vivió en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento empezó con la muerte de Cristo. Al morir Jesús se hizo la nueva alianza, no al nacer Jesús. ¿Y por qué encontramos el nacimiento de Jesús en la Biblia, está en el Nuevo Testamento? Porque esto se escribió después. Se predicó, se anunció y años después se escribió. Así que lo que se escribió después de la muerte de Cristo, esto forma parte del Nuevo Testamento, aunque está relatando cosas del Antiguo Testamento. No porque Jesús fue circuncidado, también nosotros nos vamos a circuncidar. No porque Jesús guardó el sábado, también nosotros vamos a guardar el sábado. No porque Jesús vestía de aquella forma, también nosotros. No. Entonces, Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Jesús fue sometido a la ley para liberar a los que estaban sometidos. Jesús vino a liberarnos de la ley de Moisés. Aquí está el problema. Cuando se dice estamos libres de la ley, ¿qué quiere decir? De la ley de Moisés. ¿Entendido? De la ley de Moisés. Las obras de la ley de Moisés. Y naturalmente Martín Lutero allá enredó todo, donde dice, no estamos obligados a las obras, las obras nos salvan. San Pablo dice obras de la ley, quiere decir el Antiguo Testamento. La fe se consigue por la salvación se consigue por la fe en Cristo, quiere decir aceptar a Cristo. Y cuando decimos aceptar a Cristo, no es solamente yo creo en Cristo, no, hacer su voluntad, aceptar totalmente a Cristo. No es solamente yo creo que existe Dios, yo creo que existe Jesús, yo confío en Él, pero no obedezco. No, si crees se supone que vas a obedecer. Bien, entonces aquí es algo importante. Jesús fue sometido a la ley de Moisés para liberar a los que estaban sometidos a esta ley de Moisés. Nosotros no estamos obligados a la ley de Moisés. Por eso los fariseos despreciaban al pueblo. ¿Por qué? Basta leer la carta a los Gálatas. Porque los fariseos conocían los preceptos de la ley, casi 1000 preceptos, entre positivos y negativos. Los 10 mandamientos son solamente un resumen, nada más. Pero eran muchos preceptos y el pueblo no los conocía, y por eso el pueblo pecaba al no conocer. Entonces los fariseos decían, nosotros conocemos la ley, nosotros cumplimos la ley, nosotros andamos bien, vamos a lograr la salvación. Y San Pablo dice, no es la salvación mediante las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo, aceptar a Cristo. Bueno, hay muchísimas citas más. Número 7, los que creen en Cristo no deben volver a la observancia de la ley del Antiguo Testamento, los preceptos, las normas, en especial a la circuncisión, sábado, alimentos prohibidos, etc. Nosotros católicos aceptamos el Antiguo Testamento, pero le damos su verdadero significado. ¿Para qué sirve el Antiguo Testamento? Para conocer mejor el Nuevo Testamento. También sirve porque nos presenta ejemplos grandes de entrega a Dios, los profetas. También contiene oraciones sublimes, pero cuidado, en las mismas oraciones, los salmos, en la experiencia de los profetas hay cosas chuecas. Por ejemplo, el odio contra los enemigos. Los mismos profetas odiaban a los enemigos. En los mismos salmos de vez en cuando sale
alguna maldición en contra de los enemigos. Los testigos de Jehová, acostumbrados al Antiguo Testamento, por eso odian a los enemigos. Ellos dicen, tenemos que odiar como odia Dios a los enemigos, a los pecadores. Dios va a destruir a los pecadores y nosotros vamos a ayudar a Dios a destruir a los pecadores. ¿Dónde tomaron esto? Antiguo Testamento. Allá en los Salmos, en la experiencia de los profetas, hay odio profundo contra los que no aceptan la ley de Dios. El Antiguo Testamento tiene valor como preparación para el Nuevo Testamento. Tiene valor como sombra del Nuevo Testamento. Tiene valor porque nos ayuda a entender mejor el Nuevo Testamento y también porque nos presenta la pedagogía de Dios. Como Dios tiene paciencia para educar a su pueblo. El Nuevo Testamento abarca poco tiempo, el Antiguo Testamento mucho tiempo, y allá vemos cómo Dios tiene paciencia, busca muchos medios para poder ayudar a su pueblo. Nosotros aceptamos los dos testamentos, pero el Nuevo Testamento es la plenitud. Cuando hay diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos que aceptar el Nuevo Testamento. No tenemos libertad de escoger cuando hay diferencia, sino que tenemos que escoger el Nuevo Testamento. No comerás ciertos alimentos, eso dicen los protestantes. No comerás ciertos alimentos, esto dicen los protestantes. No comerás carne de cochino ni pescado sin escamas. No comerás carne de cochino ni pescado sin escamas. Son prohibiciones inútiles, son prohibiciones. ¿No sabe usted que está prohibido esto? Pues ante la ley, ¿o qué? No, aquí no vemos nada. Se menciona claramente en la palabra de Dios, en la palabra ¿Por de Dios. qué la distribuyen? ¿Por qué la venden? Usted es el que está vendiendo aquí, está vendiendo Pero aquí. yo voy al empacador allá, me venden a mí, yo no vengo aquí para las tiendas. ¿Usted no conoce la ley? Pues no. Usted ve que desconoce la palabra de Dios. Nada más sé que la carne de cochino es bien sabrosa. Es una carne bien deliciosa. Bueno, usted tiene la Biblia. Pues no tengo tiempo de... Claro, nosotros le podemos dar un curso bíblico. Sí, como... Mira qué buenos están esos chicharrones, y creo nos estamos quedando con ellos y aquellos hermanos que están discutiendo con un católico, parece. Creo que son sabatistas. Vamos a verlos. Y como le decía claramente, usted aquí está vendiendo, está prohibido. Eso se prohíbe hasta en la ley. En la ley. No, buenos días. Buenos días, sí. ¿Sí vende la carne? Sí, ¿Me vende todo este pedazo? claro que sí, para eso estoy. Bueno, pues, ¿cuánto me cuesta? ¿No hay una bajita? Pues no, ya todo tiene su tope, Ni por montón. ni por montón, solamente allá en la empacadora, allá sí se ve por montón. ¿Quién no sabe que está prohibido comer carne de cochino? La misma Biblia lo prohíbe. ¿Usted cree en la palabra de Dios? Claro que sí creemos. Claro. Bueno, y si quiere le voy a mencionar un texto bíblico. Usted tiene Biblia, es católico. Pues por casualidad traigo una aquí. Bueno, permítame. Dice claramente en Levítico, ¿usted cree en la palabra de Jehová Dios? Sí. Dice en Levítico capítulo 11, versículo 7, dice lo siguiente: también el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendrás por inmundo. Ustedes están comiendo aquí la carne de cochino, él vende, usted compra, los dos impuros. ¿Qué está pasando aquí? Ustedes no conocen las sagradas escrituras de la palabra de Jehová Dios. Qué bárbaro, compadre. Estos todavía no saben la ley. Explícaselas. No conocen la ley, mira. La ley nueva es esta. Todo animal que vuela, a la cazuela. Todo animal que corre, al mole. Bien entendido. Bueno, pero esa no es ley de Dios. Deuteronomios capítulo 14, versículo 21, dice: ninguna cosa mortecina comerás, ningún ¡Qué animal. bárbaro! Estos chavos ustedes no matan el animal, se lo comen vivo. Tiene el espíritu sádico. Se nota. ¿Cómo? No. Pero lo que pasa es que ustedes no creen en la palabra de Dios. Claro que sí creemos. Mira, solo te queremos hacer una breve aclaración en 2 puntos. Primero, en el Antiguo Testamento se prohíbe comer carne de puerco porque es una zona calurosa donde están haciendo esta prohibición, y en estas zonas la carne de puerco es muy dañina, por lo tanto se prohíbe. Ahora, segundo, por cuestiones religiosas, el Antiguo Testamento también expresa esto para el pueblo.
Y mediante esto, el pueblo de Israel empieza a obedecer con cosas pequeñas para después obedecer plenamente. Pero tú muéstrame con la Biblia, con la palabra de Dios. Muy bien. Mira, te voy a mostrar solo unos cuantos textos. Pero y empezó, ¿qué le parece si nos vamos por allá afuera? Porque aquí Muy bien. Usted está muy mal. Muy bien, vámonos. Se ve que han hablado puras palabras humanas. No, vamos aquí afuera para que no estorbemos a la gente. Usted muéstremelo con la Biblia. Muéstremelo con la Biblia porque usted nada más me está haciendo puras palabras humanas. Bien, con mucho gusto te lo voy a mostrar. Mira, puedes leer el Evangelio de San Mateo capítulo 15, verso 11. Dice lo siguiente: lo que entra por la boca no hace impuro al hombre, pero sí mancha al hombre lo que sale de su boca. Entonces, nosotros decimos que el alimento entra al cuerpo y ya hizo lo que tiene que hacer. Al rato ya terminó y sale del cuerpo. Ahora, puedes leer Romanos capítulo 14, verso 17. Dice lo siguiente: 14, 17. El reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, es ante todo justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa muy poco el comer o no comer determinado alimento. Pero ustedes los católicos están mal, porque ustedes hacen fornicaciones, son borrachos, son adúlteros, se meten unos con otros. No, mira, esto ya es otro tema. Si quieres hablar de borrachos, mira, ahí está el cantinero de la esquina. Él te puede hablar de todos los sabores y colores. Aquí no estamos hablando de borracheras. Por lo tanto, puedes leer otro texto, Primera de Corintios, capítulo 8, verso 8. Sí, a ver. Dice: no es un alimento el que nos hará agradables a Dios. Si comemos, no ganamos nada. Y si no comemos, tampoco perdemos nada. Por lo tanto, a nosotros nos interesa muy poco comer todos los alimentos. Nos interesa muy poco esta prohibición. Por lo tanto, si gusta leer Colosenses 2:16, dice lo siguiente: por eso, que nadie los venga a criticar por lo que comen y beben, o por no respetar fiestas, lunas nuevas o días sábados. Ve lo que estás diciendo. Critica a un católico porque come carne de puerco. ¿Cómo es posible que te dices vivir lo que la Biblia dice y te dedicas a criticar? Mira, ¿es la Biblia? Claro que es la Biblia. No es el Código de Derechos Humanos. No. Se me hace que usted está cambiando todo. Es la Biblia. Mira, y para terminar, creo que esto es demasiado claro. Puedes leer la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 4. Dice lo siguiente: pues todo lo que Dios ha criado es bueno, y ningún alimento está prohibido, siempre que lo tomemos dando gracias a Dios. Por eso, nosotros comemos cualquier alimento, damos gracias a Dios, lo consideramos bueno porque creemos que es creación de Dios. Yo no sé si tú eres más que Dios o por qué llamas impuro a lo que Dios ha creado. Además, ustedes son idólatras y está en contra de la Biblia. No, mira, amigo, este es otro tema. Si quieres hablar de los ídolos, podemos formar otro tema, pero ahorita estamos hablando de los animales puros e impuros, ¿sí? Brincan, parecen chapulines. ¿Queda claro? Bueno, sí, nos damos cuenta que ustedes conocen algo de la Biblia. Vamos a ir con otra gente que no conoce. Mira, les sugiero que vayan con gente que conoce. La gente que no conoce, mejor ni la visiten. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer ustedes es solamente confundirlas y nada más. No pueden hacer otra cosa. No, mira, hermano, están equivocados, andan mal. Ustedes dicen que no comen la carne de cochino, pero ¿qué hacen? Hacen puras cochinadas. Sí. Muy bien. Pero ¿cómo? Eso Nosotros es lo que entendiendo hacen. y está mal. Los hemos visto. Se ve que usted está muy mal, ¿no? Vendremos en otra ocasión porque se ve que conocen. Con permiso, ¿sí? Hasta luego, ¿no? Así no. Bueno. Con los paganos no estamos. Bueno, Que les vaya bien.
Este tema se refiere de una manera especial a los adventistas del séptimo día. Los 10 mandamientos representan precisamente para ellos el medio más eficaz para confundir a los católicos. Dice Ellen Gould-White, la cofundadora de los adventistas del séptimo día: la Iglesia Católica es tan mala que no solamente no pone en práctica los 10 mandamientos, sino que ha cambiado los 10 mandamientos. ¿Qué hacen ellos? En un libro ponen en la misma hoja, a un lado, los 10 mandamientos que están en la Biblia, Éxodo 20, y a otro lado, los 10 mandamientos que están en el catecismo. Y dicen, mira nomás, no coinciden los 10 mandamientos, hay cambios. ¿Con qué autoridad la Iglesia Católica ha cambiado la Biblia? Ha cambiado los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, según ellos, son lo máximo de la Biblia, porque los 10 mandamientos fueron escritos por Dios personalmente con su dedo, así que no pueden cambiar en absoluto. Y la Iglesia Católica ha cambiado los 10 mandamientos. Entonces la Iglesia Católica es lo peor. Hay que luchar para destruir la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los cambios? En los 10 mandamientos que tenemos nosotros no existe el segundo mandamiento: no te harás imagen alguna. Después el cuarto mandamiento, que pasó a ser el tercer mandamiento, en lugar de decir acuérdate del día sábado, ya habla del domingo. El día sábado, séptimo día; domingo, primer día de la semana. Después también cambió la Iglesia Católica, según ellos, el séptimo mandamiento, que pasó a ser el sexto mandamiento. Dicen ellos, bueno, ¿y por qué este cambio? En el Antiguo Testamento se podía tener muchas mujeres. En el Antiguo Testamento había algo diferente de lo que se presenta ahora a nosotros en el catecismo. La Iglesia Católica ha cambiado, y después, para conservar el número 10 de los mandamientos, la Iglesia Católica ha dividido en 2 el 10º mandamiento. Todo lo que se refiere a la mujer, 9º mandamiento; lo demás, 10º mandamiento. Entonces dicen ellos, ¿con qué autoridad la Iglesia Católica ha hecho estos cambios? ¿En qué se basa la Iglesia Católica para hacer estos cambios en los 10 mandamientos? Ahora yo pregunto a ustedes, cuando la Iglesia Católica hizo los cambios, ¿en qué se basó la Iglesia Católica para poder cambiar los 10 mandamientos? ¿En qué se basó? Bueno, antes que nada el poder quedó a Pedro, pero ¿qué más? Se basó en el Nuevo Testamento, porque los 10 mandamientos, Éxodo 20, son Antiguo Testamento, y como todo el Antiguo Testamento, también los 10 mandamientos son imperfectos. La perfección está en el Nuevo Testamento. Así que la Iglesia Católica cambió, quitó por ejemplo el segundo mandamiento. ¿Por qué? Porque ya en el primer mandamiento se aclara que hay un solo Dios. Evidentemente, si hay un solo Dios, no podemos tener ídolos. El segundo mandamiento prohíbe los ídolos. Hay un solo Dios. Entonces,
no existen otros dioses. Pero ya está en el primer mandamiento y por eso la Iglesia Católica quita lo que se refiere al segundo mandamiento, que no es nada más que la explicación del primer mandamiento. Yo soy Yahvé tu Dios que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No tendrás otros dioses fuera de mí. Hablando después de imágenes, estatuas consideradas como dioses, no se trata nada más que de una explicación de lo que está ya en el primer mandamiento. De hecho, en el Nuevo Testamento nunca se prohíben las estatuas, las imágenes. Después, el cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado. Iglesia Católica, domingo, no el séptimo día, sino el primer día de la semana. ¿Y por qué? Dicen ellos, Jesús guardó el sábado. Claro, porque Jesús vivió bajo la ley de Moisés. El Nuevo Testamento empezó no con el nacimiento de Jesús, sino con la muerte de Jesús. Y por eso Jesús fue circuncidado, cada año iba a Jerusalén para las fiestas de la Pascua. Jesús guardó todo el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo anunció la nueva ley. Quiso que el Antiguo Testamento llegara a la perfección, precisamente en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 5 se dice, antiguamente se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, y cambia, muchos cambios. Dicen ellos, pero también los apóstoles guardaron el sábado. No. Si en alguna ocasión los apóstoles el sábado fueron a la sinagoga, no fueron para celebrar la cena del Señor. Fueron a la sinagoga solamente para dialogar con los judíos, sabiendo que los judíos se reunían el día sábado, el séptimo día, ellos iban para dialogar, pero no hacían la cena del Señor, la fracción del pan, solamente para dialogar, nada más. Había la costumbre que cuando un judío llegaba a alguna comunidad, le daban la palabra. A ver, tú que vienes de allá de Jerusalén, ¿qué nos cuentas? Las últimas noticias. Y entonces el judío platicaba a la comunidad en la sinagoga el sábado. Y entonces San Pablo aprovechaba para hablar de Jesús el sábado en la sinagoga, porque si iba el domingo no los encontraba. Pero la cena del Señor se hacía siempre el primer día de la semana. Hechos capítulo 20 versículo 7, siendo el día primero de la semana nos reunimos para la fracción del pan. El día primero de la semana, fracción del pan. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 2. Todos los domingos reúnan lo que pudieron apartar para mandarlo a Jerusalén. Entonces, los primeros cristianos se reunían el día primero de la semana, no el séptimo día, que este día se llamó después domingo, día del Señor. En el Antiguo Testamento no existía el domingo, el día del Señor, domingo, la palabra domingo, no. En el Nuevo Testamento aparece la palabra domingo, día del Señor. ¿Y cuál es este domingo? ¿El séptimo día? No, el día primero de la semana, el día del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Jesús resucitó el día primero de la semana. Jesús mandó el Espíritu Santo el día primero de la semana. Así que el día primero de la semana hubo muchos grandes acontecimientos y por eso los primeros cristianos dejaron el sábado y empezaron a guardar el día primero de la semana, que se llamó domingo. Dicen los adventistas, ustedes católicos son idólatras porque guardan un día consagrado a los ídolos. No, porque según el sistema de los romanos, todos los días de la semana
estaban consagrados a algún dios. Lunes a la luna, martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, sábado a Saturno y el actual domingo consagrado al Sol. Así que si nosotros que guardamos el domingo, que según los romanos estaba consagrado al Sol, también ellos son paganos, porque ellos guardan el sábado consagrado a Saturno. Dicen los adventistas, el año 321, el emperador Constantino estableció el domingo como día oficial que hay que guardar, el día consagrado al Sol. No es cierto, porque en el decreto que hizo Constantino obligó a los paganos a guardar un día que era sagrado para los cristianos. Los cristianos ya guardaban el domingo. Entonces el emperador, para unificar el imperio, obliga a los paganos a guardar el día que guardaban los cristianos. Bien, después también, ¿qué dice el séptimo mandamiento que pasó a ser sexto mandamiento? Según el Éxodo 20, no andarás con la mujer de tu prójimo. Así que, según Éxodo 20, los 10 mandamientos de Moisés, era pecado cuando un hombre se metía con una mujer casada. Pero si se metía con una mujer no casada, no era pecado. ¿Le digo? Por ejemplo, una prostituta, por ejemplo, una viuda, por ejemplo, alguna muchacha, no hay problema. Lo que prohibía la ley era meterse con una mujer casada. No andarás con la mujer de tu prójimo. Viene la Iglesia Católica y cambia. Para la Iglesia Católica, tú tienes que meterte solamente con tu esposa, nada más. Entonces dicen ellos, ¿por qué la Iglesia Católica cambió este mandamiento? No andarás con la mujer de tu prójimo. Y ahora no. Ahora uno solamente con su esposa, nada más. Con su esposo, nada más. ¿Recordarán ustedes, por ejemplo, que el rey David tenía muchas mujeres? ¿Recuerdan? Los que han estudiado la Biblia. ¿Por qué cometió adulterio cuando se metió con Betsabé? Porque Betsabé era casada. Si se hubiera metido con otra mujer no casada, una viuda, no había problema, o una muchacha, no había problema, tanto que él tenía muchas mujeres. Salomón, 1000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. ¿Era pecado? No. Había libertad de tener muchas mujeres, pero no meterse con una mujer casada. Allá estaba el problema. Ahora, viene el Nuevo Testamento, viene Cristo, viene la Iglesia Católica y dice, no, un solo hombre, una sola mujer. No, pero aquella pobre muchacha se va a quedar sola. ¿Y qué te importa a ti? Y aquella viuda se va a quedar solita. ¿Y qué te importa a ti? Y entonces ven mal que la Iglesia Católica haya cambiado este mandamiento que prohíbe solamente meterse con una mujer casada. Y la Iglesia Católica dice, no, o casada o soltera, lo que sea, tú no puedes meterte con nadie. Si tú eres casado, solamente con tu esposa, nada más. Y si no eres casado, con nadie, solamente en el matrimonio, nada más. 10º mandamiento, Éxodo 20, versículo 17, ¿qué dice? No codiciarás el burro, el buey, la casa, la esposa de tu prójimo. No codiciarás nada de lo que le pertenece. Así que se considera la mujer como propiedad del hombre. La Iglesia Católica no puede aceptar esto. Y entonces, basándose sobre la enseñanza de Cristo, recordarán ustedes Gálatas 3:28,
Ya no hay ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego. Todos somos una sola cosa en Cristo Jesús. Basándose en esto, la Iglesia Católica, ¿qué hace? No. Para el 10º mandamiento solamente las cosas, no codiciarás cosas ajenas, nada más. La mujer, 9º mandamiento. Claro que después nos dimos cuenta en la iglesia que también esto no estaba muy claro. No desearás la mujer de tu prójimo. También esto no está muy claro. Porque entonces uno hace el examen de conciencia y empieza a meditar qué pecados yo he hecho. A ver, 1er mandamiento, 2º, 9º mandamiento, no desearás la mujer de tu prójimo. Sí, efectivamente, yo alguna vez he deseado la mujer del prójimo. Me acuso, padre, me acuso de haber deseado la mujer del prójimo. Pero cuando la mujer hace el examen de conciencia, dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Yo nunca. Yo he deseado el hombre del prójimo, no la mujer. Pero esto no es pecado, esto no es pecado. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y entonces, claro, que la iglesia ha ido cambiando este 9º mandamiento para adecuarlo a la enseñanza de Cristo. Los 10 mandamientos, como están en la Biblia, reflejan una mentalidad pasada, una mentalidad del Antiguo Testamento. Queremos de veras conocer la voluntad de Cristo, queremos de veras vivir según el Evangelio de Cristo, entonces algunos cambios. Y por eso la Iglesia Católica ha hecho algunos cambios. Si ustedes toman el catecismo de la Iglesia Católica, verán que hay estos cambios. Pero estos cambios no están inventados. No son cambios que se pusieron así por capricho, no. Fueron cambios exigidos precisamente por el Nuevo Testamento, por el Evangelio de Cristo, que interioriza, supera el Antiguo Testamento, que lleva a la perfección el Antiguo Testamento. Así que los 10 mandamientos que nosotros tenemos en la Biblia, que tenemos en el catecismo, son algo diferentes de los 10 mandamientos que están en la Biblia, pero diferentes, pero siempre basándose en el Nuevo Testamento. No son cambios inventados. Los que tengan el libro Catolicismo, Protestantismo, página 83. Aquí se ve claramente cómo el Antiguo Testamento es una alianza entre Dios y las tribus de Israel. Después, y hay muchas citas aquí, después se vean ustedes. Después ya los profetas anuncian una nueva alianza. Jeremías 31:31. Verrá el día en el cual se hará una nueva alianza. Una alianza no escrita sobre tablas de piedra, sino escrita en el corazón del hombre. Algo más profundo. Llega Jesús y se realiza la nueva alianza. Una alianza más perfecta. Ahora para nosotros Cristo es el único maestro. Marcos 9:7. Y se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: este es mi hijo amado, escúchenlo. Moisés, Elías, Jesús. Dice la voz: escuchen a Jesús. Él tiene la plenitud. Claro, con los del Antiguo Testamento que preparan, que dan un entendimiento más completo, pero Jesús es para nosotros el único maestro. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18. El poder está en Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Cristo es la plenitud, Cristo es el gran camino. El que conoce mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Mis mandamientos, los mandamientos de Jesús, la voluntad de Jesús. Claro, el Antiguo Testamento presenta los 10 mandamientos, que son el ABC, que son el inicio.
pero la riqueza más grande la encontramos en Jesús, la encontramos en las enseñanzas de Jesús. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo permanezco en el amor de mi Padre, guardando sus mandatos. Juan 15:10, dicen los adventistas, mira, Jesús guardaba los 10 mandamientos. Calma, aquí cuando se dice mandatos no dice los 10 mandamientos, porque se menciona en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos muchas veces. En el Nuevo Testamento nunca Jesús menciona los 10 mandamientos, menciona algunos mandamientos. Pero no nunca dice, estos son y ya. No, Jesús viene a enriquecer, a profundizar, a dar la plenitud. Y por eso presenta ciertas normas todavía más profundas. El que come mi carne y bebe mi sangre, él tendrá la vida eterna. Yo le resucitaré el último día. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ahí está la voluntad de Cristo. Bien, estas ideas son muy importantes para no dejarnos confundir por los adventistas del séptimo día. Solo se valen de la Biblia para poder engañar, cobrando todos los miembros de su misma agrupación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos glorifican a Jehová hoy? ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermanos! A Jehová, gloria a su nombre. Hermanos, fíjense, así como ahorita estamos reunidos, así también en Acapulco la semana pasada estuvimos en una campaña. Todos nuestros hermanos alababan a Jehová, sienten la presencia de Jehová. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios, a su nombre, gloria. Gloria. Hermanos, tenemos que valorar, santificar el nombre de Jehová. Dice el apóstol San Pablo, si bien no podemos ver a Jehová, cuando menos lo contemplamos a través de sus obras, a través de la creación. Él nos presenta, es expresión de su amor de Jehová Dios. Amén, hermanos. Amén. Fíjense, hermanos, así como Dios nos da la creación, nos da toda la maravilla del mundo para poder así glorificarlo. También así nosotros tenemos que guardar una 10ª parte para entregárselo a Él. Tenemos que guardar el diezmo, tenemos que pagar el diezmo para Jehová, ya que Él es el creador de todas las cosas. Todo lo que tenemos, Él nos los da. Ganado, ovejas, son cosas que Él nos regala. Por eso, hermanos, tenemos que pagar el diezmo. A ejemplo de Abraham. Abraham pagó el diezmo también. Podemos verlo en Hebreos 7, capítulo 7, versículo 2. Al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente, Él se interpreta Rey de justicia. Abraham pagó el diezmo, hermanos. Entonces nosotros estamos obligados a pagar el diezmo, la 10ª parte de lo que tenemos. Debe de ser consagrada a Jehová. Amén, hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Hermano, yo quiero comentarle algo respecto a esto. Usted siempre nos ha dicho que nosotros debemos de pagar el diezmo. Y yo me encontré a un amigo y me mostró bíblicamente, me dijo cómo nosotros ya no estamos obligados a pagar este diezmo. Y pues yo tengo esta duda. Por eso quiero una explicación. Sí, mira, hermano, es cuestión de darle una repasadita a la Biblia y ver de todo lo que nosotros hacemos acá en la iglesia, es bíblico. Nada es de nadie, sino es bíblico. En la Biblia se aclara que hay que pagar el diezmo. Así es que no hay ninguna duda al respecto. Y ojalá y estuviera por ahí el hermano que te dijo eso para poder aclararle este punto con la Biblia, claro. Sí, es mi amigo y precisamente lo invité, hoy vino conmigo, está aquí. Entonces, si de una vez platica con él para que así todos los demás, si alguien tiene dudas, pues nos aclara ya. ¿Es posible que esté acá, muchacho? Sí, acá se encuentra. Bueno, pues que pase para platicar con él. Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, aquí usted tiene dudas acerca del diezmo, creo, ¿verdad? Bueno, yo no tengo dudas, porque yo he estudiado la Biblia también algo y, bueno, yo soy el que expliqué al hermano lo que él mismo decía. Sí. Que yo no estoy de acuerdo con eso del diezmo. Ah, ¿usted es católico? Soy católico, gracias a Dios. Ah, pues creo que sí tiene razón. La mayoría de los católicos nunca pagan el diezmo. Ese es el problema de la iglesia católica. Mientras aquí nosotros pagamos el diezmo, ¿verdad, hermanos? Sí. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y la iglesia católica nunca paga el diezmo. El diezmo es bíblico, para que usted comprenda. En Malaquías 3,
capítulo 3, versículo 8, ahí nos dice claramente, de la persona que no paga el diezmo a Jehová, está robando. Sí, es un robo, el que no paga a Jehová Dios el diezmo, es un robo. Vamos a ver qué dice el texto bíblico. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Sí, la persona que no paga el diezmo está robando a Dios. Y nosotros, claro, aquí en nuestra iglesia, pagamos el diezmo a Jehová Dios. Todo lo que tenemos, damos la 10ª parte. También podemos ver en Levíticos 27, versículo 30 y siguientes, podemos ver claramente de que el diezmo es un mandato de Jehová. Dice así: y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová son. Es cosa consagrada a Jehová. Y así, y si alguno quisiere redimir algo de sus décimas, añadirá su quinto a ello. Claramente se nos habla en la Biblia, hermano, de pagar la 10ª parte a Jehová Dios. No sé ustedes por qué no pagan el diezmo, desobedecen a Jehová Dios. Está bien, hermano, estoy de acuerdo en que la Biblia habla del diezmo, de pagar el diezmo, pero es en el Antiguo Testamento. Además, en el mismo Antiguo Testamento se expresa para quién es este diezmo. Podemos verlo en el libro del Deuteronomio, capítulo 26, verso del 12 al 13, y se nos aclara para quién es el diezmo. Voy a leer el texto para que usted escuche. Dice: el tercer año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano, para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse, dirás en presencia de Yahvé: he sacado de mi casa lo que pertenece a Yahvé, se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, según los mandamientos que me has dado, sin traspasar ninguno de ellos y sin olvidarlos. Aquí se habla bien claro, el diezmo era para los huérfanos, para las viudas y para los forasteros. Se habla bien clarísimo, no se dice que son para personas que se van a mantener de ahí del diezmo, como usted. No, nosotros solamente cobramos el diezmo y ayudamos a estas personas que habla de la Biblia. Pero lo curioso es que aquí se habla de que el diezmo es para los pobres, es para las viudas, es para gente necesitada. Y lo que yo veo es que hay mucha gente necesitada a quienes ustedes les cobran el diezmo. En lugar de darles parte del diezmo, les cobran el diezmo. Bueno, además ustedes también cobran el diezmo. Luego le quisiera aclarar ese punto, pero quisiera primero aclararle otras cosas. Pero en el mismo Antiguo Testamento vemos en el libro de los Números, capítulo 18, versos del 21 al 23, se dice que este diezmo iba a ser para los levitas y para los sacerdotes. ¿Por qué? Vamos a verlo desde el versículo 20 para entender por qué era así. Dice el verso 20 del Números 18: Yahvé dijo a Aarón: tú no tendrás posesión en la tierra de Israel, ni heredad que compartir con ellos. Yo soy tu posesión y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Así los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel, a cambio del servicio que prestan en la tienda de las citas. ¿Ve usted? Entonces, estos israelitas, todos tenían su parte en la repartición de tierras, de las tierras de Canaán. Pero los levitas, que estaban consagrados al servicio de Dios en la tienda de las citas, no habían recibido esta parte de la herencia. Entonces, a ellos se les da el diezmo. También a los sacerdotes, a Aarón, tampoco se les dio tierras. A ellos se les da solamente el diezmo. A ellos. Y yo quisiera decirle a usted con toda sinceridad, sin querer ofenderlo tampoco, usted está ocupando un lugar que no le corresponde. Porque está cobrando el diezmo y ni es sacerdote, ni pertenece a la tribu de Leví, ni es viuda, ni es huérfano. ¿Ve usted la diferencia? Sí, mire, si hacemos, ¿me permite? Si hacemos cuentas, veremos que lo que usted cobra, lo que usted saca, lo que usted le cobra, es demasiado. Disculpe que le diga, pero es una explotación. Mire, además, ya le dije en la Iglesia Católica, hagan lo que ustedes quieran.
Hagan ustedes, si quieren cobrar el diezmo, cobren. Si no, pues no cobren. Nosotros vamos a seguir aquí la enseñanza de nuestra iglesia, ¿sí? Usted puede ir y si quiere, pues no cobre nada. Nosotros vamos a continuar aquí con la enseñanza de la Biblia, lo que Dios quiere. Tenemos que ofrecer la 10ª parte a Jehová. Eso es lo que hacemos solamente. Si usted no quiere cobrar, no lo cobre. Entonces usted no se meta con nosotros y nosotros nos metemos con usted. ¿Está de acuerdo? Es cierto, todos están libres de hacer lo que quieran, pero yo quisiera hacer una invitación a estos hermanos que están aquí reunidos. Ellos han visto, ustedes han visto cómo la Biblia ya no obliga o ya no dice que hay que pagar el diezmo para nosotros. Ya no. Cristo más bien nos habla de ayuda mutua. Podemos ver también en Lucas 17, cuando habla de los ministros, Él les cobra a fuerzas el diezmo. Sí, el que no paga, yo alcancé a escuchar que no tiene el favor de Dios. Entonces, se les invita a pagar puntualmente el diezmo. En cambio, Cristo dice, quédense en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero merece su salario. Es lógico que nosotros debemos ayudar a nuestros pastores, pero no obligatoriamente, a la fuerza. El que no dé ya se le está exigiendo, de ninguna manera. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos compartían cuando tenían voluntariamente. Así es en la Iglesia Católica. Ya cuando alguien pide un servicio, bueno, ya es una ayuda que se le da al sacerdote, pero mientras uno puede ir años a la Iglesia Católica y no se le exige nada. Si alguien va, no se le está diciendo, ¿por qué no das? ¿Por qué no diste? Sí, no se le pide nada. Entonces, ustedes sabrán qué es lo que van a hacer, ustedes saben, pero ustedes ya están advertidos. La Iglesia Católica nos enseña esto. Si ustedes quieren quedarse, no hay problema. Pero yo les invito también a que conozcan más su Iglesia Católica. Hoy precisamente tenemos una reunión en la capilla. Yo les invitaría a los que quieran asistir, pues con mucho gusto los recibimos allá. Y si quieren quedarse, ni modo. Pero tú no puedes despedir a ellos porque ellos son personas de nuestra iglesia. ¿Por qué dice que se quieren quedar o se quieren ir? Ellos forman parte de nuestra iglesia, es que no se pueden ir ellos. Sí. Yo solamente estoy haciendo una invitación, es cuestión de ellos. Yo no voy a forzar a nadie. Bueno. Fíjate, hermano, que yo voy a regresar a la Iglesia Católica. Pero no puede ser, hermana. ¿Cómo te vas a ir de nuestra iglesia? Yo era católica, pero está mal aquí. Pero yo voy a regresar a la Iglesia Católica. No puede ser, hermana, porque él vino a entremeterse entre nosotros nada más. Ven que el demonio anda metiéndose en donde quiera. ¿Le van a hacer caso a él? Fíjate que sí, esta religión está mal y ahí está la verdad, pues yo era católica, pues yo voy a regresar. No puede ser, no. Yo regreso a la iglesia también porque aquí es puro engaño, aquí nos cobran y allá no nos cobran nada. Pero por favor, hermanos, no pueden hacer eso, están defraudando a Jehová Dios. ¿Pero cómo? Yo me quedo en la iglesia cristiana Monterrey. Me quedo porque es la que salva. Y no me convencen los católicos. Yo era católica, pero me quedo en esta iglesia cristiana. Sí, claro. Cristiana, porque solo Cristo salva. Y aquí es donde encontré la salvación. Y por eso me quedo en esta iglesia. Sí, gloria a Dios, hermanos. Miren, ya lo que provocó usted nada más.